Continuamos con la parte final de la unidad 2, correspondiente movimiento de partículas individuales en campos eléctricos y magnéticos. Estábamos analizando la fuerza carga V cruz B considerando coordenadas cilíndricas. Entonces, observen que aquí la velocidad se da en sus componentes cilíndricas, VR, VZ, VZ. Recordemos el esquema que tenemos. Aquí está la coordenada Z, aquí está la coordenada Z, techo, y en esta dirección está la coordenada radial, correspondiente todas a coordenadas cilíndricas. Lo que tenemos es una línea de campo que se curva debido a la presencia de una bobina que genera un campo magnético. La presencia de esa bobina hace que la línea de campo se curve y se junten más líneas, volviéndose el campo más intenso. Entonces habíamos dicho que el campo magnético neto tiene tres componentes. Una componente de campo PR en la dirección radial, una componente BZ en la dirección BZ, perdón, en la dirección de Z, y así podría tener una componente BZ en la dirección de Z techo. Nosotros analizamos para este caso que BZ es igual a 0, por eso es que no la dibujé, y solo estamos considerando PR y BZ como componentes del campo neto, pero BZ la estamos considerando 0. En todo caso, eso no nos hace perder generalidad para lo que luego vamos a obtener. Muy bien, ahora nos vamos a preocupar, viendo la partícula por aquí, que viene por aquí, cuáles son las fuerzas que esa partícula siente. Voy a tratar de dibujarlas aquí. Vamos a tener una fuerza en la dirección radial. Vamos a tener una fuerza en la dirección de Z. Observen que esta fuerza está en Z menos, y es la responsable de hacer que la partícula se desacelere. Cuando viene por acá, esta fuerza en Z, como la está jalando para atrás, esa fuerza en Z es la responsable de que la partícula se desacelere y luego se devuelva. Por último, podríamos tener también una fuerza en Z techo. Entonces, esa partícula va a sentir tres fuerzas: una fuerza radial, una fuerza en Z y una fuerza en Z. Lo que vamos a hacer ahora es justamente ver esas componentes. Entonces, de manera general, que no es el caso aquí, pero si el campo tuviera tres componentes, sería BR, BZ y BZ. Y una vez que hacemos esto, nos queda la componente en R techo, la componente en Z techo y la componente en Z. Pero nosotros sabemos que BZ es 0. Entonces todo este término desaparece. Y aquí también está BZ, que sería 0. Entonces todo este término desaparece. Por lo tanto, entonces tendríamos una fuerza en R que apunta en la dirección BZ, BZ. Concentrémonos ahora en este esquema que puse aquí. Aquí estoy representando BZ como el vector verde y BZ como el vector rojo. Si ustedes se acuerdan, con la mano derecha yo puedo poner los dedos en la dirección de V y desplazarlos hacia B y me da la dirección de la fuerza. O poner la mano en esta forma, ¿verdad? El dedo gordo en la dirección de la velocidad, el campo magnético, y obtengo la fuerza. O usar la mano derecha como habitualmente la usamos, ¿verdad? Entonces usted pone su mano derecha en la dirección del vector verde y lo desplaza hacia el rojo. Me gustaría que lo hagan. Pongan la mano
derecha hacia el vector VZ y lo desplazan hacia el vector BZ y entonces les queda el dedo gordo para abajo. Eso quiere decir que hay una fuerza radial hacia abajo, que es justamente esta fuerza que yo dibujé aquí. Hay una componente de la fuerza que tira la partícula para abajo. Por eso es que la partícula se viene aquí como bajando, porque hay una fuerza que la tira. Entonces, eso es esta componente que está aquí. Ahora concentrémonos en estas dos. Observen, aquí tenemos PRBZ. Aquí yo dibujé PR como este vector verde hacia abajo en la dirección radial, BZ el vector rojo en esta dirección. Entonces haga usted de nuevo PR con su mano derecha, BZ, le queda el dedo gordo en una dirección, pero observen que hay un menos. Entonces eso me llevaría a la dirección opuesta, que es en la dirección en la que pongo FZ. Luego aquí tomamos esta otra componente que sería BZBR. Observen, BZ aquí en verde está en la dirección Z, BR que está en la dirección radial. Y entonces usted si hace con su mano derecha BZ, BR, le queda el dedo gordo en la dirección del vector FZ. FZ. Entonces observen que tenemos una fuerza radial, tenemos una fuerza en Z y por último veríamos el caso de la fuerza en Z. La fuerza en Z tendríamos VZ cruz BR. Entonces si usted hace VZ cruz BR, de nuevo la mano derecha, les recomiendo que lo hagan, les queda la fuerza en Z. Pero vean que lo interesante de esto, voy a tratar de ponerlo aquí, es que esto es igual a V Z, a ver si el espacio me lo permite, en la dirección de menos Z. Y puesto que yo definí Z positivo en esta dirección, menos Z está en la otra dirección. Entonces esta fuerza es VZ PR en la dirección menos Z. Y vean que tiene sentido porque es lo que dijimos antes, que esa fuerza va a jalar la partícula y la va a desacelerar. La fuerza radial va a llevar la partícula hacia este eje, que es el eje Z. La fuerza Z lo que va a hacer es intentar llevarlo para acá, pero la fuerza en Z lo que hace es desacelerarlo. Entonces, de esas tres fuerzas, la que nos interesa a nosotros para entender por qué la partícula cuando llega a la bobina se devuelve es justamente la fuerza en Z. Esa es la fuerza que nos interesa analizar, la fuerza en Z, porque es la responsable de hacer que la partícula se desacelere y luego la partícula se devuelva. Entonces nos vamos a concentrar únicamente en la fuerza en Z, que es la responsable de hacer que la partícula se devuelva. Tomamos entonces esa fuerza en Z, únicamente la componente de la fuerza en Z, por la misma razón que acabo de exponer. Recordemos que esa fuerza en Z es menos VZ PR carga. Ese es el resultado que logramos aquí, ¿verdad? Menos VZ PR por la carga. Entonces lo que hice fue copiarla, pero si recordamos, voy a usar rojo. Si recordamos, habíamos obtenido en una clase anterior que el campo radial
está dado por esta expresión. Entonces yo lo que hago es aquí, donde tengo el BR, sustituyo el resultado que yo tenía de BR, que es este tal cual, ¿verdad? Estoy copiando exactamente lo mismo. La derivada del campo en Z respecto de Z, un medio menos, o menos un medio R. Muy bien, estoy copiando todo lo demás igual. Ahora me doy cuenta que menos menos me queda más, me queda un medio, carga VZ, R, derivada de BZ respecto a Z. Magnífico, ya llegamos a ese resultado. Entonces, sabemos que la fuerza en Z depende de esto. Ahora lo que vamos a hacer es el siguiente análisis. Concéntrese en esta parte que estoy indicando aquí. Ahora fíjense en este esquema, que lo hice un poquito pequeño por el espacio. Vean que si usted pone el dedo gordo en la dirección de Z, si usted pone el dedo gordo en la dirección de Z, los dedos le dicen a usted hacia dónde gira cita techo. Hacia dónde gira cita techo. Hagan todos eso para que entiendan mucho mejor lo que voy a explicar. Mano derecha, ¿verdad? Esta es la mano derecha. Entonces, en esta dirección gira cita techo. Si usted usa su mano izquierda, que es para el caso de un guión, de cómo gira un guión, usted pone el dedo en la dirección del campo, en la dirección del campo, y se da cuenta hacia dónde gira el guión. Entonces, de nuevo, si usted junta sus dos manos, vean que los dos dedos gordos apuntan en la misma dirección. Esta mano me da la dirección de la coordenada cita techo y esta mano me da el sentido de giro del guión. ¿Qué logramos ver? Que ambos sentidos de giro son opuestos. Ambos sentidos de giro son opuestos. Entonces, con eso decimos que si lo que tenemos aquí es un guión, la partícula, el guión, está girando en la dirección contraria de cita techo. Es decir, la velocidad en cita para un guión sería V perpendicular, pero en la dirección menos cita techo. Vamos a ver, hay un menos. Eso para la carga positiva, porque la carga positiva tiene un sentido de giro opuesto a la coordenada cilíndrica cita techo. Entonces usted tiene que decir que la velocidad en cita del guión, sabemos cómo es la velocidad del movimiento circular, es la velocidad perpendicular, pero apunta en la dirección menos cita. Para el guión, esto es para la carga positiva, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que habíamos visto nosotros? Y aquí lo recuerdo. Vamos a ver si esto me deja. Habíamos visto que el guión y el electrón giran en sentidos contrarios. Entonces, si el ion, carga positiva, en azul, gira en la dirección menos cita, el electrón tiene que girar en la dirección más cita. Por lo tanto, de manera general, yo puedo decir que la velocidad en cita, si es para un ion, sería menos v perpendicular por el menos aquí de la coordenada cita techo. Y si es para un electrón, sería más v perpendicular. Entonces, esta notación lo que me dice a mí es, usamos el menos cuando lo que yo estoy describiendo es un ion y usamos el más cuando lo que estoy describiendo es un electrón. Recuerden que en esta notación siempre el signo que venga arriba es el que se le pone al ion y el signo que venga abajo es el que se le pone al electrón. Y tiene sentido ponerle el menos al ion porque queda en menos cita
mientras que el electrón sí gira en la dirección de zeta techo positiva. Muy bien, sabiendo eso, y además notando que la partícula, cuando hace su giro, se está desplazando en un radio R equivalente al radio del árbol, entonces lo que vamos a hacer es, aquí en la expresión, vamos a sustituir la velocidad en zeta por lo que dijimos ahora, que es menos más velocidad perpendicular. De ahí viene este menos más velocidad perpendicular, traslado de un medio carga, y el radio de aquí lo sustituyo por el radio del árbol, porque la partícula se está moviendo en una distancia equivalente al radio del árbol. Traslado la derivada de bz respecto de z. Entonces, esta expresión ahora la convierto en esta, que está dado en términos de radio del árbol, de velocidad perpendicular, etc. Muy bien, vamos por ahí. Transcribo la ecuación que obtuve ahora y me acuerdo que la velocidad perpendicular es igual al radio del árbol por la frecuencia ciclotrónica. Entonces eso me permite despejar el radio del árbol y sabiendo eso, yo puedo sustituir el radio del árbol aquí, justo aquí. Puedo sustituirlo. Con lo cual me quedaría velocidad perpendicular por velocidad perpendicular, que sería velocidad perpendicular al cuadrado. Y me quedaría abajo omega c, que lo vemos aquí. Perfecto. Ahora me acuerdo que es omega c. Omega c es esto. Entonces, tengo que sustituirlo aquí. Voy a ponerlo en otro color. Tengo que sustituir aquí. Y como está abajo, quedaría el inverso, ¿verdad? Quedaría al revés, porque está abajo. Quedaría la masa arriba y carga y V abajo. Muy bien, entonces tengo ese resultado. Por definición, el omega c utiliza el valor absoluto de la carga. Entonces aquí no nos preocupamos del signo de la carga. Pero donde sí tenemos que preocuparnos en el signo de la carga es aquí, porque esta carga no está en valor absoluto. Esta sí está en valor absoluto, pero esta no. Entonces, suponga por un momento que usted está analizando aquí esta fuerza en Z para una carga positiva. Entonces, esto que está aquí, usted dice, es positivo. Y le quedaría positivo por negativo, lo cual va a dar negativo. Si esta carga fuera negativa, yo tengo que considerar, recuerden, el signo de abajo para una carga negativa. Entonces me quedaría negativo por positivo. Me da también negativo. Por lo tanto, el signo que va a quedar aquí es únicamente negativo. Porque sea que la carga es positiva o es negativa, siempre el resultado, después de operarlo con esto, va a dar negativo. Entonces, definitivamente aquí solo va un menos. Nada más va un menos. Y luego acomodo los términos, o medio, veo que la masa está por aquí, velocidad perpendicular al cuadrado, acomodo el B abajo. Claramente las cargas se cancelan, los signos ya los consideré y me queda lo demás. Entonces, de momento, este es el resultado. La fuerza en Z, ¿se acuerdan ustedes que la fuerza Z, que es la fuerza que me interesa porque desacelera la partícula, ya me estoy dando cuenta que tiene esta dependencia? Muy bien. Ya vamos llegando al punto. Ahora, apartes, completamente aparte. Recordarán ustedes de sus cursos de electromagnetismo que el momento magnético se representa por μ y se define como el producto de la corriente por el área. Supongamos que tengo una carga
Aquí no logré encontrar una figura de una carga positiva, entonces vamos a hacer ahí algunos cambios para que esta carga sea positiva. Voy a hacerlos de una vez. Vamos a ver. Primero que todo, la velocidad iría para acá. Omita, entonces, este vector velocidad, omítalo. Imagínense que no está. Muy bien, entonces, la velocidad viene para acá. Estamos hablando de una carga positiva. ¿Se acuerdan ustedes que por definición la corriente I va hacia donde se muevan las cargas positivas? Hacia donde se muevan las cargas positivas. ¿Cómo sé yo hacia dónde se está moviendo la carga positiva? Eso lo puedo hacer de la siguiente manera. Suponga usted que hay un campo magnético externo aquí. Entonces, como esta es una carga positiva, usted utiliza su mano izquierda y pone el dedo gordo en la dirección del campo B. Y los dedos le dicen a usted hacia dónde gira la carga positiva. Hacia dónde gira la carga positiva. Por tanto, está girando en esa dirección que les representé acá. Y por definición, si la carga positiva se está moviendo en este sentido, la corriente debido a ese transporte de carga, que es una carga nada más, está en este sentido también. Ahora, ¿cómo sé yo hacia dónde va el momento magnético? ¿El momento magnético de qué? De la carga positiva, porque es una carga moviéndose e induce un momento magnético. Entonces, acuérdense ustedes que eso se hace con la mano derecha. Aquí no deja de ser un enredo, porque para una carga positiva, yo pongo el dedo gordo en la dirección del campo y sé con los dedos hacia dónde gira. Pero con la mano derecha, que se acuerdan ustedes que es la que más se usa en teoría electromagnética, si usted quiere saber hacia dónde gira hacia dónde apunta el momento magnético, usted pone sus dedos en la dirección que gira la partícula y el dedo gordo le dice hacia dónde va el momento magnético de la partícula. Entonces vean que el momento magnético de la partícula va hacia abajo. Interesantemente, el momento magnético que induce esta carga positiva es opuesto al campo magnético. Y eso es una característica del plasma. Todas las cargas positivas o negativas, el momento magnético, mientras ellas giran alrededor de la línea de campo, el momento magnético va a ser opuesto al campo externo. Siempre va a ser así. Eso quiere decir que las partículas que componen el plasma, que está inmerso en un campo magnético externo representado por ese vector rojo, ellas van a inducir un momento magnético neto opuesto al campo magnético externo. Y recordemos que el momento magnético guarda una relación con el campo magnético inducido. Quiere decir que todas las partículas cargadas en el plasma van a inducir un campo magnético que se opone al campo magnético externo. Cuando un material o un sistema físico tiene esa característica de que induce un campo magnético opuesto al campo magnético externo al que se le expone, se le llama a ese sistema, sí, llamémoslo mejor sistema físico, se le llama un sistema diamagnético, porque induce un campo magnético opuesto al campo magnético externo. Y eso es una característica del plasma. El plasma es diamagnético, definitivamente. Bueno, todo eso para seguir aquí. Omega C es 2πf, donde F es la frecuencia, eso es igual a 2pi partido por tau, donde tau es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Aquí. Si usted despeja tau,
Aquí muy simple, le da que tau es 2pi partido omega c. Observen, muy fácil. La corriente, por definición, es cuánta carga pasa por unidad de tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo que se tarda en dar una vuelta, que es tau. ¿Cuánta carga pasa? La carga Q. ¿Cuánto es esa carga Q? E. Entonces, en una vuelta entera, la carga que se mueve es E en un tiempo tau. Pero el tiempo tau es esto que está aquí. Entonces yo puedo sustituirlo aquí y llego a obtener que la corriente es esto. Ahora, punto de aparte. El área. ¿Cuál área es? El área del círculo que forma la partícula. El círculo que forma la partícula tiene un radio del Larmor. Por tanto, esta área va a ser pi radio del Larmor al cuadrado. Pero sabemos que el radio del Larmor está dado de esta manera. Entonces yo podría sustituir aquí y me quedaría v perpendicular al cuadrado entre omega c al cuadrado. Eso sería el área. Entonces aquí ya tengo el área. La definición de mu, y aquí me voy de nuevo arriba, observen, mu es I por A. Esto que está aquí es I. Y esto que está aquí es A. Entonces yo lo que estoy haciendo es multiplicando I por A. I por A me da 1/2 velocidad perpendicular al cuadrado por la carga partido omega c. De ahí estoy obteniendo el momento magnético debido a esta partícula. Muy bien, vamos a tomar nota de eso y transcribimos esta ecuación a la siguiente diapositiva. Transcribimos la ecuación. Simplemente este era el resultado que habíamos obtenido. Y ahora vamos a sustituir omega c. Sabemos que omega c, 1 partido omega c es esto. Entonces aquí observo que me queda carga y me queda carga que se cancela. Observen, omega c es carga por B partido de M, pero claramente la carga en este caso es E. Entonces me queda 1/2 masa velocidad perpendicular al cuadrado partido de B. Fabuloso. Llegué a la conclusión de que el momento magnético de una partícula cargada individual es 1/2 masa velocidad perpendicular al cuadrado entre B. Eso es el momento magnético. Ahora tomo el resultado que yo había obtenido de la fuerza. Este es el resultado que habíamos obtenido, lo que habíamos llegado. Si me pongo a ver con cuidado, y aquí lo voy a poner en otro color, observen, eso que estoy encerrando en azul, ¿qué es? El momento magnético, que es 1/2 masa velocidad perpendicular cuadrado entre B. Entonces, por lo tanto, puedo llegar y poner la fuerza en Z como menos el momento magnético mu por la derivada de B de Z respecto de Z. Muy bien. Si vemos la definición del gradiente de campo en coordenadas cilíndricas, concéntrense ustedes aquí. Observen que el gradiente de campo magnético tiene una componente en Z, que es simplemente la derivada del campo respecto de Z. Nosotros aquí, esta parte de aquí, lo que guarda relación es con la componente en Z del gradiente de campo. Con la componente, esto guarda una relación con la componente en Z del gradiente de campo. Por lo tanto, nosotros esto podríamos sustituirlo como gradiente de B en la dirección de Z.
Y nos queda que la fuerza en Z sería menos el momento magnético por el gradiente de B en Z. Pero nosotros, y aquí es donde entra en juego el ir definiendo coordenadas, podríamos, para hacerlo de una manera más general, definir aquí un pequeño vector unitario en la dirección de la línea de campo. Y ese vector lo voy a llamar vector S techo. Uy. Es simplemente un vector que siempre va a apuntar hacia donde apunte la línea de campo. Y si vemos, vamos a ver, la voy a poner en azul. No, voy a ponerlo en verde. Aquí el campo se intensifica, entonces si tuviera yo que dibujar el gradiente de campo, estaría dado en esta dirección y eso lo llamaría gradiente de campo paralelo. Y así yo podría dibujar, como por definición la fuerza es opuesta al gradiente, entonces podría dibujar la fuerza opuesta al gradiente y eso es lo que llamaría fuerza paralela. Entonces, observen y pongan atención a esta parte de aquí de una manera más general, ya habiendo demostrado de una manera específica, de una manera más general, puedo decir que esa fuerza paralela en celeste es el negativo del momento magnético relacionado al gradiente del campo en esa dirección paralela, que apunta en la misma dirección del vector rojo, que es el vector unitario en S. Y eso sería equivalente a decir menos μ por el gradiente paralelo a la línea de campo de B. Entonces, con esto estamos demostrando la expresión general que nos dice. Lo que nos dice esto es, en tanto exista un gradiente de campo en la dirección paralela de la línea de campo, va a aparecer una fuerza en esa dirección paralela, pero opuesta al gradiente de campo. Entonces, la partícula viene para acá, porque viene con una velocidad, pero ella, consecuencia de la existencia de este gradiente de campo, va a aparecer una fuerza que se va a oponer al movimiento de la partícula y la va a ir deteniendo y deteniendo y deteniendo hasta que se llega a detener, pero la fuerza sigue, entonces la fuerza de nuevo la trae de regreso.